En 2024, mientras el mundo concentra su atención en conflictos ya establecidos, como la guerra en Ucrania y las tensiones en el Medio Oriente, una amenaza silenciosa está cobrando fuerza en la península coreana. Corea del Norte, conocida por sus acciones provocadoras, parece estar en una fase avanzada de preparación para algo mucho mayor que simples demostraciones de poder. Los movimientos recientes dentro del país sugieren que Pyongyang podría estar preparándose para un enfrentamiento militar, generando nuevas preocupaciones en la ya compleja geopolítica asiática. Lo que hace estas acciones particularmente alarmantes es la manera en que están pasando desapercibidas para el público global. Mientras el enfoque permanece en otras regiones, Kim Jong-un está implementando cambios significativos tanto en la política interna como en la estrategia militar de su país. Estos cambios no solo refuerzan el aislamiento de Corea del Norte, sino que también envían un mensaje claro a sus vecinos y al mundo. El régimen norcoreano está dispuesto a abandonar cualquier pretensión de paz en la península coreana. Las señales son difíciles de ignorar. Cambios en la constitución, discursos incendiarios y acciones directas, como la destrucción de símbolos de paz, indican un cambio estratégico de gran alcance. Aunque la retórica agresiva de Pyongyang no es una novedad, los movimientos realizados en 2024 parecen haber superado el límite de las amenazas típicas, apuntando hacia una realidad mucho más seria. Con estas acciones, Corea del Norte se posiciona en el centro de un juego geopolítico peligroso, donde las consecuencias de sus decisiones pueden ir mucho más allá de sus fronteras. Pero, ¿qué ha cambiado exactamente en las políticas y estrategias de Corea del Norte? Este es el punto que comenzaremos a explorar, analizando las radicales modificaciones en la constitución del país realizadas a principios de 2024. En enero de 2024, Corea del Norte dio un paso radical al modificar su constitución. Kim Jong-un, en un movimiento sin precedentes, eliminó toda referencia a la reunificación pacífica de la península coreana, reemplazando este objetivo por una postura abiertamente hostil hacia Corea del Sur. La nueva constitución no solo consolida al régimen como una potencia militar aislada, sino que también formaliza a Corea del Sur como su principal enemigo y enemigo invariable. Estos cambios no fueron meramente simbólicos. En un gesto que sorprendió incluso a los observadores más experimentados, el Arco de la Reunificación, un monumento construido en 2001 para representar el sueño de una Corea unificada, fue demolido. Este acto representó la destrucción literal de uno de los últimos símbolos de esperanza de reconciliación entre ambos países. Para muchos, marcó un antes y un después, señalando que Pyongyang ya no está interesado en diálogos ni en negociaciones. Además, las modificaciones en la Constitución no ocurrieron de forma aislada. Estuvieron acompañadas de una retórica cada vez más agresiva por parte de Kim Jong-un, quien afirmó públicamente que estos cambios proporcionan una base legal para acciones militares contra Corea del Sur. La Constitución, que ya era una herramienta de control político interno, ahora se ha convertido también en un arma diplomática, legitimando futuras hostilidades del régimen. Esta reconfiguración de la política norcoreana marca un punto de inflexión en la dinámica de la península coreana. Lo que antes parecía un estancamiento geopolítico con amenazas calculadas está convirtiéndose rápidamente en algo mucho más peligroso. La decisión de Kim Jong-un de eliminar de la Constitución el objetivo de una reunificación pacífica marca un punto de inflexión que redefine toda la estrategia política de Corea del Norte. Este cambio sugiere que el régimen ya no considera la negociación como una opción viable y está dispuesto a adoptar medidas más drásticas para alcanzar sus metas. Expertos señalan que Kim podría estar siguiendo los pasos de su abuelo, Kim Il-sung, quien tomó una decisión similar en 1950 al iniciar la Guerra de Corea. Esta nueva política también refleja un endurecimiento interno del régimen. La cúpula norcoreana ha implementado medidas que centralizan aún más el poder en torno a Kim Jong-un,
mientras promueven una narrativa de supervivencia nacional. Para Pyongyang, Corea del Sur es ahora descrita como un obstáculo directo para la seguridad y prosperidad del norte, justificando políticas más agresivas tanto en el ámbito interno como en el externo. El contexto internacional también desempeña un papel clave en este cambio de postura. Con Estados Unidos y otras potencias distraídas por conflictos como la guerra en Ucrania y las tensiones en el Medio Oriente, Corea del Norte parece percibir una ventana de oportunidad para presionar sus objetivos sin enfrentar una oposición global significativa. Esta percepción podría haber acelerado la radicalización de su política, haciendo del discurso militar una estrategia central del Estado. Por lo tanto, la nueva política de Corea del Norte no es solo una respuesta a las condiciones internas o externas, sino parte de un plan estratégico mayor. Al declarar a Corea del Sur como un enemigo invariable y justificar ataques preventivos, Pyongyang eleva el riesgo de una escalada en la península coreana. Este escenario se refuerza con las amenazas cada vez más explícitas del régimen, que analizaremos más a fondo al observar la reciente escalada retórica y sus implicaciones para la estabilidad regional. En febrero, Kim Jong-un realizó un pronunciamiento oficial en el que afirmó que los cambios en la constitución norcoreana ahora brindan la base legal para ataques militares contra Corea del Sur. Esta declaración estuvo acompañada de acciones concretas, como la destrucción de infraestructura que simbolizaba el diálogo y la cooperación entre ambos países. Un movimiento que marcó una ruptura política y física sin precedentes. La destrucción de estructuras como líneas ferroviarias, centros de comunicación e incluso instalaciones humanitarias en la zona desmilitarizada es más que simbólica. Estas acciones envían un mensaje claro de que Corea del Norte está dispuesta a abandonar cualquier apariencia de diplomacia. Analistas destacan que estos eventos difieren de las provocaciones anteriores, que a menudo se limitaban a pruebas de misiles o ejercicios militares, sin cambios estructurales ni declaraciones tan definitivas. Otro aspecto alarmante es el tono cada vez más directo de la dirigencia norcoreana. Kim Jong-un declaró públicamente que considera a Corea del Sur como un obstáculo que debe ser eliminado. Esta retórica no solo intensifica las tensiones regionales, sino que también aumenta la presión sobre los aliados de Seúl, como Estados Unidos y Japón, que ahora deben recalibrar sus estrategias de seguridad para enfrentar la creciente agresividad de Pyongyang. Estas acciones y declaraciones marcan una escalada que no puede ser ignorada. Al transformar amenazas en política de Estado, Corea del Norte está creando un ambiente donde el conflicto parece cada vez más plausible. Sin embargo, la retórica es solo una parte de la ecuación. Las preparaciones militares que acompañan estas declaraciones revelan que el régimen podría estar preparándose para mucho más que las habituales provocaciones. Desde principios de 2024, el régimen de Kim Jong-un ha llevado a cabo pruebas de misiles con mayor frecuencia, incluyendo proyectiles de largo alcance y misiles balísticos intercontinentales. Estas demostraciones no solo exhiben el poderío militar del país, sino que también sirven como mensajes directos para sus vecinos y para Estados Unidos. Otro aspecto que llama la atención es el enfoque de los ejercicios militares. Kim ha ordenado simulaciones de guerra a gran escala, incluyendo escenarios de invasión y ataques preventivos contra Corea del Sur. Estas maniobras, realizadas con tropas en cifras récord, están diseñadas para probar la preparación del ejército norcoreano en caso de un conflicto real. Informes sugieren que el régimen también ha ampliado su arsenal de armas convencionales y nucleares, intensificando la alerta en la región. Las preparaciones militares de Corea del Norte no se limitan al fortalecimiento de sus fuerzas armadas. La movilización de la población civil también está en marcha, con campañas que refuerzan el patriotismo y la disposición para una posible guerra. Propagandas masivas retratan a Corea del Sur como un enemigo que debe ser derrotado, mientras promueven la idea de que el sacrificio individual es esencial para la supervivencia de la nación. Esto aumenta el control del régimen sobre su población,
asegurando lealtad en tiempos de crisis. Estas acciones sugieren que Corea del Norte se está preparando para algo mucho más serio que simples demostraciones de fuerza. A diferencia de las provocaciones del pasado, que a menudo se calculaban para obtener concesiones diplomáticas o económicas, los movimientos actuales apuntan a la posibilidad real de un enfrentamiento. Sin embargo, para entender la gravedad de esta situación, es fundamental analizar el historial del régimen y compararlo con momentos que precedieron a conflictos pasados. Analistas destacan que el nivel de preparación y el cambio en la retórica del régimen de Kim Jong-un recuerdan los meses previos a la Guerra de Corea en 1950, iniciada por su abuelo, Kim Il-sung. En aquella época, el norte también adoptó una postura de confrontación directa, acompañada de discursos incendiarios y una movilización militar a gran escala. Existen paralelismos claros entre el contexto actual y aquel periodo histórico. En ambos casos, Corea del Norte justificaba sus acciones como medidas defensivas contra un enemigo supuestamente agresivo, utilizando esto como pretexto para ataques preventivos. Esta estrategia no solo moviliza a la población internamente, sino que también confunde la percepción internacional, dificultando respuestas rápidas de otros países. Otro momento que resuena en las acciones de 2024 es el periodo entre 2010 y 2017, cuando Pyongyang intensificó pruebas de armas nucleares y llevó a cabo ataques limitados contra Corea del Sur, como el bombardeo de la isla de Jeonpyong. Sin embargo, a diferencia de estas provocaciones localizadas, las acciones actuales sugieren una escala mucho mayor de planificación, con un enfoque explícito en legitimar una guerra abierta mediante cambios constitucionales y simbolismos agresivos, como la destrucción de estructuras relacionadas con la paz. Aunque la historia a menudo ofrece pistas sobre el futuro, el escenario actual presenta nuevas y potencialmente más peligrosas complejidades. La capacidad militar de Corea del Norte es hoy mucho mayor que en décadas anteriores, con armas nucleares y misiles intercontinentales. Esto hace que las comparaciones históricas sean útiles, pero insuficientes para prever la gravedad de un posible conflicto. La pregunta ahora es cómo está reaccionando la comunidad internacional, especialmente los países vecinos, ante esta escalada. Las acciones recientes de Corea del Norte no han pasado desapercibidas, especialmente para países directamente afectados, como Corea del Sur y Japón. Ambos gobiernos han intensificado sus esfuerzos para monitorear los movimientos de Pyongyang, realizando ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos. Estos entrenamientos incluyen simulaciones de defensa contra ataques con misiles balísticos y preparaciones para escenarios de guerra en la península coreana. Corea del Sur, en particular, ha adoptado una postura de máxima alerta. Además de fortalecer su presencia militar en la zona desmilitarizada, Seúl ha invertido en sistemas de defensa antimisiles y reforzado su cooperación con aliados como Estados Unidos. El presidente surcoreano ha hecho declaraciones públicas advirtiendo sobre la gravedad de la situación, mientras busca apoyo internacional para presionar a Corea del Norte a retroceder en sus acciones agresivas. Japón, por su parte, también ha aumentado su vigilancia, dado el creciente riesgo de que misiles norcoreanos crucen su espacio aéreo. Tokio ha ampliado sus capacidades militares, incluyendo el desarrollo de sistemas de interceptación de misiles y la revisión de su política de seguridad, históricamente limitada por la constitución pacifista del país. Esta postura más proactiva refleja el aumento de las tensiones regionales y el impacto directo de las acciones de Pyongyang en la seguridad japonesa. Sin embargo, fuera de Asia, la respuesta internacional ha sido más limitada. Con potencias como Estados Unidos y la Unión Europea concentradas en otros conflictos, como la guerra en Ucrania y las tensiones en el Medio Oriente, la cuestión norcoreana no ha recibido la atención que merece. Esta falta de enfoque global podría crear un entorno favorable para que Pyongyang avance con sus planes sin enfrentar una oposición significativa. Un conflicto en la península coreana sería catastrófico, no solo para los países directamente involucrados, sino para toda la región del noreste asiático y, potencialmente, para el mundo.
Con Corea del Norte poseyendo un arsenal nuclear y capacidades de ataque a larga distancia, cualquier escalada podría descontrolarse rápidamente, convirtiendo la península en un campo de batalla devastador. Los analistas advierten que incluso un enfrentamiento convencional tendría un impacto humano y económico sin precedentes. Las consecuencias humanitarias serían enormes. Corea del Sur, con su altísima densidad poblacional, especialmente en áreas como Seúl, podría enfrentar millones de víctimas civiles en un corto periodo. Esto, sin mencionar a los refugiados que intentarían escapar del conflicto, sobrecargando a los países vecinos y creando una crisis humanitaria que trascendería las fronteras de Asia. Japón, ubicado a pocos kilómetros de la península, también sería impactado directamente, tanto por posibles ataques como por olas de refugiados y una inestabilidad regional generalizada. En el ámbito económico, las repercusiones serían igualmente graves. Corea del Sur, una de las economías más grandes del mundo y un centro global de tecnología y manufactura, vería interrumpidas cadenas de suministro vitales, afectando industrias como la de semiconductores, que ya es vulnerable debido a tensiones globales. Japón, otro pilar económico de la región, también enfrentaría pérdidas masivas, mientras que China, el mayor socio comercial de Corea del Norte, podría ver su propia economía afectada por un colapso regional. Además, un conflicto en la península coreana podría atraer a grandes potencias globales al enfrentamiento. Estados Unidos, aliado histórico de Corea del Sur, podría verse obligado a intervenir directamente, mientras que China y Rusia, que tienen intereses estratégicos en la región, podrían adoptar posturas que incrementen las tensiones globales. Esta perspectiva de un involucramiento internacional transforma la cuestión en una amenaza para la estabilidad mundial. La gravedad de estas consecuencias subraya la importancia de monitorear y actuar preventivamente frente a la escalada en Corea del Norte. Sin embargo, con las atenciones divididas entre otros conflictos y crisis globales, el riesgo de subestimar la situación sigue siendo alto. Lo cierto es que los movimientos de Corea del Norte han colocado a la península coreana en un momento de tensión extrema. Con una retórica cada vez más agresiva y acciones que sugieren preparativos para un conflicto, el régimen de Kim Jong-un ha dejado claro que está dispuesto a cruzar límites que antes parecían infranqueables. El mayor temor, sin embargo, es el riesgo de un ataque nuclear, algo que convertiría a la península en un epicentro de destrucción con impactos que trascenderían fronteras y generaciones. Este escenario hace de Corea del Norte una amenaza única, un estado altamente militarizado, liderado por un régimen aislado e impredecible, pero que posee armamento nuclear capaz de alcanzar objetivos distantes. La perspectiva de una escalada que involucre armas nucleares convierte esta crisis en una de las más peligrosas de la historia reciente, con el potencial de desestabilizar no solo el noreste asiático, sino también el equilibrio global de poder. El mundo observa la situación con aprensión, pero la falta de atención plena a esta amenaza podría ser un error fatal. Las próximas decisiones de Corea del Norte y la respuesta de la comunidad internacional determinarán si estamos ante un momento de contención o el preludio de una tragedia que redefinirá el siglo XXI. Y si te ha gustado este mini documental de G-Flow, te dejamos este otro video sobre Corea del Norte aquí en pantalla. Nos vemos allí.